Bueno, en esta mañana yo quiero hablarles acerca de que todos podemos cambiar. Decirle al que está a tu lado, todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar, y yo me quiero centrar en la historia de David, un hombre hermoso, un hombre glorioso para el pueblo de Israel, para todos nosotros que hoy leemos y estudiamos sus salmos. A mí particularmente me encanta, me gusta mucho la vida de David y toda la riqueza que uno puede encontrar a través de leer su historia, ¿no? A través de leer sus crónicas, Samuel, Reyes, todo lo que la riqueza que uno puede encontrar. Y hoy yo lo quería centrar en los cambios de qué produjo a un tipo que estaba fugitivo, a un tipo de que estaba escapando, que eso sucedió, ¿se acuerdan? ¿En dónde? En Adulam, en una cueva. Él estaba en una cueva, ahí con un montón de gente que se le había unido a él, dice la palabra, que estaba afligida, que estaba endeudada, que estaba triste, y que lo hizo mutar a gobernar. Ese paso de Adulam a Hebrón, decid conmigo, de Adulam a Hebrón. ¿Qué cambios tuvo que hacer David? Y vamos a ver 5 cambios. ¿Qué cambios tuvo que hacer David para pasar de ser un tipo fugitivo a gobernar? De pasar desde Adulam a Hebrón. Y entonces para eso tenemos que saber lo que significa Adulam, saber lo que significa Hebrón, saber lo que significa Belén, que es donde él fue ungido. Porque recuerdan, David fue ungido, él era un joven pastor, y fue ungido 3 veces. 3 veces lo ungieron como rey. Y una de esas primeras veces lo hacen en Belén. El profeta, recuerdan la historia, él era parte de 8 hermanos, los hijos de Isaí, y viene el profeta Samuel y él empieza a buscar y elige al hermano más grande, al hermano más alto, más fornido, que tenía una posición militar, pero Dios, ¿qué le dice? No, no es este. Hasta que lo llaman a David, que él estaba cuidando las ovejas, y ahí él tiene su primera unción. Decí conmigo, primera unción como rey, primera unción con aceite, que esto fue entre los 15, dicen los historiadores, entre los 15 y 17 años más o menos. Otros son más arriesgados y lo ponen como alguien más pequeño, entre los 12 y los 17 años. O sea, tenemos que la primera unción de David era un chico muy jovencito. La segunda unción, decid conmigo, segunda unción, es en Hebrón, que fue a los 30 años, fíjense, en un rango de 12 a 17 años. Después a David lo ungen, porque David pasa de esa primera unción, él no es que es rey automáticamente. Pasa muchísimo tiempo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que muchas veces Dios te da una promesa, puede venir un profeta, puede venir palabra de Dios a tu vida, pero pasa muchísimo tiempo. Y David pasó ese tiempo, y Dios lo unge nuevamente en Hebrón a los 30 años. David es ungido como rey de Judá. Y la tercera unción, para los que les gusta meterse profundamente en la Biblia, es a los 37 años, y ya lo nombran como rey de todo Israel. Decí conmigo, de todo Israel. En la primera unción que sucede, no pasa nada. Él sigue siendo un adolescente, él sigue siendo un pastorcito de ovejas. Pero decí conmigo, en ese periodo él se prepara. Él se va preparando. Él se forma su carácter. Y este proceso, como yo les decía recién, muestra que las promesas de Dios pueden tardar en cumplirse. Decirle que está a tu lado, puede tardar en cumplirse. Así que no te desesperes. Pero recuerden esto, y anótenlo, el tiempo de preparación es clave para recibir esas promesas de Dios con madurez y autoridad. El tiempo ese que pasa entre la promesa, entre cuando no soy nadie y entre Hebrón, es clave para que nosotros nos preparemos en autoridad y en madurez. Porque Dios no nos puede entregar nada si no hay madurez en nuestra vida. Así que decirle que está a tu lado, es hora de madurar. Es hora de madurar, cabezoncilla, decirle. Entonces vamos a ver lo que significa Belén. Belén en hebreo significa casa de pan. Casa de pan. Ahí es donde David es nombrado rey
ungido como rey en realidad, en la casa de Pan. Y simbólicamente Belén representa origen, provisión, promesa, todas esas cosas significa Belén. ¿Recuerdan provisión, origen, promesa? Y es un lugar donde David nació, y ¿saben quién nació también siglos después? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Luego Hebrón, que es donde a David lo nombran rey a los 30 años, después de pasar mucho tiempo, significa compañerismo, unión. Y es el lugar donde David fue ungido como rey y de Judá y después de todo Israel. ¿Sí? ¿Qué significa Hebrón? Significa alianza, autoridad, y es el inicio, decir conmigo, es el inicio del cumplimiento del llamado. Porque recuerdan, en Belén él automáticamente no es rey. Y luego Adulam, decir conmigo, es refugio, la cueva, es refugio. Y era una cueva donde David se escondió cuando huía de quién, ¿se acuerdan? De su rey, de Saúl. ¿Y Adulam qué significa? Representa un lugar de formación, significa un lugar de prueba, de transformación para David y todos sus seguidores. Así conmigo, todos sus seguidores. Adulam representa eso, esa cueva de transformación para él y para todos sus seguidores. David, él debe haber pensado cuando él lo nombran, cuando él lo ungen como rey entre los 12 y los 17 años, qué bueno, voy a ser rey, Dios me va a usar, pero pasa mucho tiempo, a tal punto que a sus 20 y pico, él es perseguido por el rey Saúl y se tiene que esconder, así conmigo, se tiene que esconder en una cueva, en el refugio de Adulam. Y ahí dice la palabra de Dios que ¿a quién se le une? Mucha gente, así conmigo, mucha gente se le une a David, porque era un gobierno. Muchos historiadores coinciden de que esa gente que se le une a David en la cueva de Adulam, que era gente endeudada, triste de corazón, afligida, dice que era mucha gente que debía y que se tenía que esconder, y se le une a David porque quizás el reino de Saúl, el gobierno de Saúl no le estaba dando soluciones. Entonces se le unen a David, y David, con esa gente que estaba endeudada, afligida, triste, tiene que trabajar. Así conmigo, tiene que trabajar. Y ahí él forma su carácter, él forma una autoridad, porque con esa gente que para la sociedad no servía para nada, él empieza a formar autoridad y carácter. Y vamos a ver 5 cambios que tiene David en este proceso de Adulam a Hebrón, de estar escondido a reinar. Él sufre 5 procesos, él tiene 5 procesos y lo sufre porque en la cueva no la pasa muy bien. Entonces, decirle al que está a tu lado, todos podemos cambiar. Vas a ir de Adulam a Hebrón, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer cambio que tiene David es un cambio de identidad, ¿sí? De la cueva al trono, un cambio de identidad. Y el versículo clave en 1 Samuel 22, 1 al 2, dice: David salió de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y la casa de su padre lo supieron, bajaron a verlo. También se le unieron todos los que... Fíjense la gente que se le une. Qué buen equipo, ¿no? Se le unen a David los que estaban en apuros, endeudados, amargados, tristes de espíritu, y él llegó a ser su jefe. ¿Cuánto quieren un ejército así? Gente que deba a todo el mundo, endeudados, tristes. Nadie quiere un ejército así. Sin embargo, Dios se lo manda porque él tenía autoridad. Entonces, en Adulam, fíjense el contexto. ¿Cuál es el primer cambio que tiene David? Tiene un cambio de identidad. Muy bien, identidad. En Adulam, David es un fugitivo. ¿Recuerdan? Él huía de Saúl. Estaba rodeado por donde él quería ir al baño y se encontraba un hombre triste. Él quería ir a su oficina y se encontraba un hombre endeudado. Estaba rodeado de gente con problemas. Así conmigo, con muchos problemas. Así como nos podemos encontrar cada uno de nosotros, problemas, a lo mejor algunos tendrán financieros, problemas familiares. Bueno, esa era la gente de David. En Adulam, David es un fugitivo, pero fíjense, en Hebrón, David es ungido como rey de Judá. Fíjense el cambio de identidad, de fugitivo a ser rey. Entonces, en Adulam,
David se encuentra en el punto más bajo de su vida, en el peor punto de su vida, porque él estaba siendo perseguido. Sin embargo, ¿qué te quiero decir con esto? Dios usa las cuevas, Dios usa esos refugios, Dios usa a lo mejor la gente que menos te imaginas para prepararte en carácter, para prepararte en autoridad. Por eso yo siempre le digo desde acá, siempre tenemos que crecer. Que este año 2025 no nos encuentre como nos encontramos en el 2024, en el 2023. Siempre tiene que haber un crecimiento. No nos podemos quedar como niños espirituales. Y David podría haber dicho y podría haber rezongado esa situación y decir: Dios, mira, estoy siendo perseguido, mira la gente que me mandas, por lo menos me hubieras mandado gente que me motive, que me dé palabras bonitas, por lo menos me hubieras mandado un pastor para que me levante el ánimo. No, ¿qué le mandó? Endeudados, gente triste de espíritu, gente que no le iba bien, pero, decí conmigo, David tuvo un cambio de identidad. David era un fugitivo y luego fue ungido como rey. Entonces, ¿yo qué te quiero decir? Que tu identidad en Cristo es más fuerte que tus fracasos o circunstancias actuales. Por eso tiene que haber un cambio de identidad. Fíjense, el primer punto es el cambio de identidad. Después, David tiene un cambio de mentalidad. Decí conmigo, cambio de mentalidad. Cambio de identidad primero. Segundo punto, cambio de mentalidad. Y esto lo vemos, este cambio de mentalidad en 2 de Samuel 2:1. Dice: después de esto David consultó al Señor: ¿debo subir a alguna de las ciudades de Judá? El Señor le respondió: sube. Y David le vuelve a preguntar: ¿a cuál debo ir? Y el Señor respondió: a Hebrón. ¿Qué le responde Dios? A Hebrón. Fíjense la comunión que tenía David, que él podía preguntarle a dónde ir o a dónde quedarse y Dios le contestaba, porque él tenía la presencia de Dios. Decía conmigo, él tenía la presencia de Dios, él portaba la presencia de Dios, por más que él estuviera rodeado de gente que todo el mundo consideraba un fracaso, que todo el mundo consideraba triste, que estaba en apuros realmente, y él estaba fugitivo, ¿sí? Y en Adulam, David, fíjense las comparaciones, porque estamos hablando de la comparación entre Adulam y Hebrón. En Adulam, David solo busca refugio y protección. No podía hacer nada, él estaba buscando refugio y protección ante un ejército que lo amenazaba, que lo quería matar, ante un rey que él amaba, pero lo quería matar, le quería dar fin a su vida. Entonces en Hebrón, él busca refugio y protección, en Adulam. Y en Hebrón, fíjense lo que David busca. En Hebrón él busca dirección estratégica para gobernar. Fíjense los cambios. Cuando hay un cambio de mentalidad, cuando hay un cambio que Dios produce, él, ¿qué buscaba en Adulam? ¿Recuerdan? Refugio y protección. Y en Hebrón él busca estrategias para gobernar. Entonces vos te tenés que fijar en qué posición estás hoy. ¿Estás buscando refugio? ¿Estás buscando protección? Y que aunque te encuentre en esa situación de vida, de buscar refugio, de buscar protección ante mi familia, de buscar protección a la gente que me quiere hacer daño, que en ese periodo haya un tiempo de crecimiento como lo tuvo David, porque él después de unos años, él, ¿qué busca en Hebrón? Dirección estratégica para gobernar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que te vas a encontrar en posiciones de buscar refugio, te vas a encontrar en la cueva, pero va a llegar un momento en donde Dios va a decir: listo, mi hijo ya está preparado para gobernar su casa, para gobernar su familia, para gobernar en su trabajo, para gobernar en la sociedad. En Adulam, David estaba en estado de supervivencia, reaccionando a las amenazas y buscando simplemente mantenerse con vida. No había tiempo para pensar en otra cosa. Entonces, acuérdense, antes de moverse, que eso es muy importante, David, ¿qué hace? Consulta a Dios y recibe una respuesta clara. Ya no actúa por impulso, por miedo, como lo hacía en Adulam, sino que aprende a tomar decisiones basadas en la dirección divina.
Entonces hay momentos en los que solo queremos sobrevivir. ¿No les ha pasado eso de que hay momentos en que solamente queremos sobrevivir y bueno, nos conformamos quedándonos acá en este lugar y nos conformamos quedándonos en este trabajo porque es lo que nos hace sobrevivir y tenemos miedo? Así estaba David en la cueva. No se animaba quizás a dar un paso más porque estaba rodeado de gente con miedo, de gente que para la mayoría no servía para nada y estaba rodeado por un ejército que lo amenazaba. Pero las decisiones tomadas en Hebrón están basadas en visión y propósito, no solamente en la necesidad. Por eso nosotros tenemos que procurar como cristianos pasar de Adulam, ¿a dónde? A Hebrón, para que Dios nos dé una dirección estratégica, para que Dios nos dé una dirección con propósito. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar en el lugar, en la posición que siempre estamos. Decirle que está a tu lado, tenés que crecer espiritualmente. Tenés que crecer espiritualmente, tenés que crecer y Dios te llama a crecer. Fíjense, David, el primer punto pasa por un cambio de mentalidad, por un cambio de identidad, después pasa por un cambio de mentalidad. Y ahora, en el tercer punto, él pasa por un cambio de comunidad. Él cambia la comunidad. Y esto como cristianos lo tenemos que hacer en donde estemos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra comunidad. En nuestro trabajo no nos pueden escuchar decir malas palabras, sino ¿qué cambio va a tener la gente? Va a decir igual que yo, ¿para qué quiero ir a la iglesia? En nuestro trabajo nos tienen que hacer ver las cosas bien, la gente. Y tenemos que actuar, los hijos tienen que respetar a los padres también no tienen que llevar a ir a sus hijos. Y fíjense, David, de un grupo de desadaptados, que cambia a un grupo de valientes, de guerreros. Ese cambio produce David en su comunidad. A él vienen, él se estaba escondiendo y vienen y lo siguen, y a esa gente endeudada, triste, él los convierte en un ejército. Y esto está en la Biblia, en Primera de Crónicas 12. Primera de Crónicas 12 dice, estos son los hombres que se unieron a David en Ziklag. Eran arqueros diestros, capaces de disparar flechas o lanzar piedras con la mano derecha o la mano izquierda. Y no erraban. Esa misma gente era la misma gente que estaba endeudada, afligida, triste. Por eso yo te pregunto, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Te encuentras triste? ¿Te encuentras sin un propósito? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Porque Dios te quiere transformar en un guerrero, en una guerrera. Fíjense el trabajo de David, de confiar en Dios. En Adulam David estaba rodeado de endeudados, de afligidos, amargados. Y en Hebrón estos mismos hombres se convierten en su ejército de valientes. Estos mismos hombres eran un ejército de valientes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Dios puede transformar cualquier vida. Dios puede transformar cualquier vida. No importa cómo te encuentres hoy. Dios te puede transformar. ¿Cuántos le creen? Amén. Las personas que quizás hoy parezcan frágiles, Dios los puede transformar en guerreros del mañana. Pero para que eso pase necesitamos salir del estado de víctima y permitir que Dios nos equipe para la batalla. Decir que está a tu lado, ya basta de hacerte la víctima. Basta. Basta. Basta de hacerte la víctima. Dios puede hacer algo grande en tu vida. Tenés que pasar de Adulam a Hebrón, del estado de refugio, del estado de persecución, a un estado de gobierno. Dios te llama a gobernar, Dios te llama a actuar, Dios te llama a avanzar. Por eso es bueno que usemos ese Adulam por el que podamos estar pasando hoy, esa tristeza, puede ser una amargura, para avanzar en carácter y autoridad. Cuando nosotros pasamos esos estados tristes, dolorosos, esos estados en donde recibimos golpes por todos lados, ¿no les ha pasado algún periodo de eso? Quizás estén pasando por ese periodo. Decirle a Dios, Dios, equípame, ayúdame a entender, y si no lo entiendo, quiero seguir adelante. Quiero seguir adelante, porque quiero entrar a esa cueva, pero quiero ir al trono también, como lo hizo David.
Quiero pasar de un estado de supervivencia a un estado de estrategia. Quiero pasar de un grupo de desadaptados, de gente tristes, a un ejército de valientes. Quiero dejar de esconderme y gobernar. Que ese es el cuarto punto. Primer punto, cambio de identidad, cambio de mentalidad. Segundo punto. Tercer punto, cambio de comunidad. David cambia toda una comunidad. Y cuarto punto, cambio de autoridad. Decí conmigo, cambio de autoridad. Y dice la palabra de Dios en 2 Samuel 5:3, cuando todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para ver al rey David, este hizo un pacto ante ellos, ante el Señor, y lo ungieron rey de Israel. Fíjense, en Adulam David huye y se esconde en una cueva. Y en Hebrón David recibe autoridad como rey. Decí conmigo, David recibe autoridad como rey. Mientras en Adulam parece que solamente sobrevivís, Dios está preparando un Hebrón para tu vida. Amén. Donde vas a recibir autoridad. Por eso yo en esta mañana te digo, no te acomodes a la cueva. No te acomodes a la cueva. Dios te quiere sacar de ahí porque Dios tiene un trono esperándote. No te acomodes al lugar, a la posición donde hoy está tu familia. Vos le podés reclamar a Dios y pedirle a Dios en intercesión: Dios, yo quiero que mis hijos sean usados por vos. A pesar de que hoy mis hijos no estén en los caminos de Dios, Dios, yo sé que vas a sacar a mis hijos de Adulam a Hebrón. Les va a dar un estado de autoridad. Ya voy a dejar de ser perseguido para pasar a un estado de gobierno. Pero le tenés que creer a Dios y tenés que actuar. David no se quedó ahí llorando. David siguió preparando y vio la oportunidad y vio que a él gente se le unía. No se le unían campeones olímpicos, no se le unían empresarios a David, que decían: vení David, quiero apoyarte en tu ministerio, quiero apoyarte en tu ejército. No, se le unían endeudados, gente que era perseguida. ¿Y David qué hizo? ¿Cómo los transforma? En arqueros diestros, en gente que tiraba la onda con la mano derecha y con la mano izquierda. Dice, David debe haber dicho: de estos voy a hacer un ejército. Por eso no tenés que ver las cosas que no son, como son, sino como van a ser. Yo siempre le digo, y David lo vio así. David lo vio así, no vio a esos hombres como realmente eran. ¿Cómo eran esos hombres? Eran hombres endeudados, eran hombres tristes, eran hombres sin un propósito, sin un rumbo. Él vio las cosas que no son como si fueran. ¿Y cómo los veía? Él los veía como capitanes, como hombres que iban a matar 800 hombres, como matagigantes, como su ejército. Él dijo: de estos voy a hacer un gran ejército. Y eso, así tiene que ser tu vida. Así tenés que ser en tu célula. Aunque vaya gente que esté triste, amargada, tenés que transformar tu entorno. Por eso Dios te pregunta en esta mañana: ¿a cuántos has cambiado en el 2024? ¿Cuánta gente cambió por vos? ¿Cuánta gente va a cambiar por tu actitud en el 2025? Porque a veces le echamos la culpa a nuestros hijos, de que nuestros hijos son desobedientes, de que nuestros hijos no se portan bien, de que tengo compañeros malos. Y a ver, ¿qué estás haciendo vos para que esa gente cambie? ¿Qué estás haciendo vos para que esa gente tome un nuevo rumbo, salga de Adulam y vaya a Hebrón? Tenemos que tener la actitud de David. Muchas veces nosotros decimos: yo quiero ser como David, ese hombre poderoso, ese hombre guerrero, ese hombre que era valiente, ese hombre que se animaba a todo, que se animaba a pelear con los gigantes, que escribía canciones. Pero David cambió todo su entorno. David, para llegar a ser lo que fue, él estaba solo cuidando las ovejas cuando era pequeño. Nadie lo tenía en cuenta. De repente a él se le unía gente, porque veía su posición de liderazgo. Se le unía gente. Quizás no la mejor gente, pero él la cambiaba. Decía conmigo, él la cambiaba, él la preparaba. Por eso este año, este 2025, tiene que ser un año en donde vos, aunque no te sientas capacitado, empieces a preparar gente. Empieces a preparar gente. Ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de una célula. Ya dejar el estado de víctima, de decir: no puedo, no tengo lo suficiente. No, yo que voy a predicar. No. Prepara gente, abrí tu casa,
prepárate, anda a un instituto bíblico. Este año vamos a empezar junto a una docena de personas más o menos, la Escuela Cultura Sobrenatural. Prepárate, decirle al que está a tu lado, prepárate. Pone tu casa en orden. Tiene que haber orden en la casa. Porque si no, no hay crecimiento. Si nosotros no ponemos en orden nuestras finanzas, si nosotros no ponemos en orden a nuestros hijos, no va a haber crecimiento. Yo siempre desde acá tratamos de hablarles de orden, porque el orden trae el crecimiento, el orden trae la bendición, el orden trae el avance. David podría haber reclamado: Dios, tú me ungiste rey a los 13, no sé, entre los 13 y los 15 años, entre los 13 y los 17 años. ¿Dónde está mi reino? ¿Dónde está mi reino? Podría haber reclamado, como nosotros muchas veces reclamamos: Dios, yo hago las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Dios, yo vengo a la iglesia, ¿por qué me sucede esto? David se podría haber puesto en esa posición. Sin embargo, a pesar de él no ver la bendición de Dios, no ver que lo ponían en el trono, al contrario, él veía que lo querían matar, que lo hacían huir, él se tenía que esconder en una cueva por muchos años, por más de 15 años. Perdón, por menos de 15 años. Porque la cueva de Adullam fue en sus 23, 25 años. Él tuvo que huir muchos años, pero a pesar de que él estaba huyendo, a pesar de que él estaba en una situación frágil socialmente, él preparó gente. Quizás hoy vos puedas decir: no, pero yo no tengo dinero, a mí me faltan los recursos. Prepara gente. Hace discípulos. Te vuelvo a decir, abrí tu casa, enseñale. Hoy tenés las redes sociales. Envíale una palabra de Dios. Ahora estamos empezando a enviar un devocional diario para toda la gente de la iglesia. Si no tenés nada para darle, reenvía ese mensaje. Pero hacelo. Muchas veces ponemos tantas estupideces en nuestros estados. Empecemos a poner palabra de Dios, empecemos a enviar palabras. Si vos decís y te pones en la posición de víctima de decir: no, pero yo no sé hablar, pero podés mandar un mensaje o no. Ponete a pensar de las cosas que mandaste esta semana. Mándale un mensaje de salvación a tus amigos. Mándaselo. Porque David cambió el entorno, cambió la comunidad. No es que él se fue: no, yo no me tengo que juntar con esto. No, yo soy de otra clase. No, él la cambió. No, David podría haber dicho: no, yo no soy un endeudado, no. ¿Qué me voy a meter con esta gente triste? No, los cambió a todos. Les dio un nuevo rumbo, les dio un nuevo propósito. ¿Querés tener el corazón conforme a Dios? ¿Conforme al corazón de David? Porque la palabra de Dios dice que David tenía el corazón conforme a Dios. Hace lo que hizo David, cambia tu entorno. No te vayas, no abandones a tus amigos, cambia tu entorno. Cambia tu comunidad. A ese amigo que hoy está triste, vos hoy lo tenés que ver como un predicador, como alguien que es exitoso con su familia. ¿Por qué? Porque vos le vas a hablar de Cristo. Porque el Evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios. Y si vos no impregnas a tus amistades, a tu familia del poder de Dios, y siempre van a quedar así. Y siempre vas a vivir en la cueva de Adullam. Y nunca vas a pasar de un estado de refugiado a gobernar. Y Dios te quiere pasar. Dios te está hablando en esta mañana. Y la miseria se va a acabar. El dolor se va a acabar. Porque no es que David en la posición de gobierno no sufrió más dolor. No, tuvo muchísimo dolor. A él se le muere un hijo, ya gobernando, ya siendo rey. Sus hijos le hacen la vida imposible después, a él siendo rey. Y él sufre mucho, decir conmigo, él sufre mucho. No quiere decir que por tomar posición de gobierno y autoridad no vaya a haber sufrimiento. Pero él tenía carácter, decir conmigo, él tenía carácter y sabía cómo enfrentar las cosas. ¿Por qué? Porque desde Adullam hasta reinar, él vivió un proceso que formó su carácter, él vivió un proceso que formó su autoridad, y Dios lo fue enalteciendo cada vez más, hasta el día de hoy, que es considerado
uno de los mejores reyes de la historia, el mejor de Israel. Primer punto, recuerda qué cambio tuvo David. Cambio de identidad. Decir al que está a tu lado, es muy importante que cambies tu identidad. No seas cabezona y cambia tu identidad, decirle. Después tuvo el segundo cambio de mentalidad. De la supervivencia el paso a la estrategia. Tercer cambio de comunidad. De un grupo de gente tristes, él hizo un ejército de valientes. El cuarto punto, él pasó de esconderse a gobernar. Cambio de autoridad se llama eso. Él pasó de estar escondido a gobernar. Cambio de autoridad. Y el tercer punto, el quinto punto, él pasa de la esperanza, de lo que él esperaba, a la promesa cumplida. Él espera muchos años. Él recuerdan que es ungido en la casa de Isaí, su padre, cuando era un adolescente. Y pasan muchos años hasta que llega a Hebrón. Pero acá llega la posición de autoridad. Y dice en 2 Samuel 5, 4, en donde hay un cambio de temporada. Ya David no es un fugitivo. Decir conmigo, hay un cambio de temporada en mi vida. Recuerdan, David venía de ser fugitivo, David venía de la cueva de Adulam. Dice en 2 Samuel 5:4, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Adulam David espera el cumplimiento de la promesa. Él esperaba, él tenía la esperanza de que algo sucediera. En Hebrón, ¿qué sucede? Comienza a reinar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Y qué palabra de vida te quiero decir? Que la espera no es para siempre. La espera no es para siempre. ¿Amén? La espera, el cambio en tus hijos no es para siempre. Va a llegar. El auto, la casa propia va a llegar. ¿Amén? Le tenés que creer a Dios. El cambio de posición de tu trabajo va a llegar, porque la espera no es para siempre. ¿Amén? Dios tiene tiempos específicos para levantarte y cumplir con lo que Él prometió. Pero tenés que crecer. Tenés que crecer. Tenés que cambiar tu entorno. Tenés que cambiar de identidad, de mentalidad. Tenés que cambiar de posición de víctima. ¿Qué está pasando en tu vida para que no puedas cambiar tu entorno? ¿Qué está pasando? Y eso lo tenés que reflexionar vos, porque este 2025 tiene que ser un año en donde vos puedas ver a tus amigos en la congregación, vos puedas ver a tus amigos predicar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vos lo vas a preparar. No te conformes con ser un simple espectador. Dios te quiere usar. David sí se podría haber quedado ahí en la cueva, refugiado como los otros. Sin embargo, él hizo, decir conmigo, un gran ejército. Y ese ejército es el que Dios quiere que prepares. En tu casa, en tu cueva. Pero tenemos que abrir los ojos. Decir conmigo, tengo que abrir los ojos, tengo que abrir mi boca y tengo que abrir mi oído para escuchar la palabra de Dios. No para escuchar lo que está pasando, los problemas económicos. Si David se hubiera detenido a escuchar el noticiero, Saúl persigue a David las 24 horas, él lo acecha. David está en la lona, no tiene ningún ejército. David se hubiera preocupado, me está persiguiendo un ejército que sabe pelear y yo, mi ejército, no tengo tipos que están endeudados, están tristes, están tirados. No, David, ¿qué hizo? No escuchó nada de eso. Por eso no es bueno escuchar noticias. Escuchar las cosas que vienen de Dios. Lee las cosas que vienen de Dios. Empezá a escuchar palabra de Dios. Lee esos devocionales que te manda Jessica. Compartilos. Es palabra de Dios. Si otras personas te mandan devocionales, compartí eso si te gustan más. Pero habla de Dios. Habla de Dios. Habla de Dios. Yo les pregunto, ¿en qué etapas te encontrás? ¿En qué etapa te encontrás? ¿Estás sobreviviendo en Adulam? ¿O te estás preparando para gobernar en Hebrón?
Quizás esta mañana te puedes encontrar en una etapa de supervivencia en donde decir, estoy triste, estoy afligido. La verdad que necesito de un David. La verdad que necesito de alguien que me dirija. Pero, ¿sabes qué? David también tenía miedo. David también tenía miedo de que Saúl lo matara. Por eso él huía, escapaba. Pero en todo ese transcurso él formó un ejército. Así conmigo, Dios va a traer un ejército. Dios va a traer mis valientes y Dios va a formar un ejército a través de mi vida. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿en qué etapa te estás encontrando? ¿Estás sobreviviendo en tu economía? ¿Estás sobreviviendo en tu plano familiar? ¿Estás sobreviviendo en tu relación con tus hijos? ¿O te estás preparando para reinar? ¿Qué sucede en tu vida? ¿Qué sucede en tu vida? Acordate, Adulam, esta cueva por la que estás pasando, no es el destino final. Dios no acaba, sino es un lugar de preparación. Es un lugar de preparación. Lo que hoy parece una prueba, Dios lo usa como entrenamiento. Cuando llegue el tiempo de Hebrón, vas a ver que todo el proceso valió la pena. Dios nos quiere sacar de la cueva en esta mañana. Amén. En esa cueva de tristeza, en esa cueva de que todo parece terminado, en esa cueva donde todo parece que nos persiguen, que hablan mal de nosotros, en esa cueva de dolor porque alguien se nos fue, en esa cueva de tristeza, de amargura. Toda esa gente estaba ahí con David. Y le podían haber transmitido todos esos espíritus de tristeza a David. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios y hizo que todas esas tristezas, toda esa ceniza que tenía esa gente se transformaran en alegría, en gozo y en una expectativa de que esos hombres decir, vamos a conquistar todo por vos, David. Vamos a conquistar todo. David lo cambió todo. Decir conmigo, Dios lo cambia todo. Tener un corazón conforme al de Dios cambia todo nuestro entorno. Vos querés un cambio, por eso le hablaba del principio que todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. Pero tiene que haber un corazón conforme al corazón de Dios. Tiene que haber cambio de mentalidad. ¿Recuerdan? Cambio de mentalidad, cambio de identidad. Tenemos que cambiar a nuestra comunidad. Tiene que haber un cambio de autoridad, ya dejar de escondernos. Tenemos que pasar a gobernar. Mucha gente hasta le da pena, le da vergüenza decir, ay, soy cristiano, ay, leo la Biblia. No soy cristiano. Tenemos que cambiar ese estado de cueva, ¿no? De escondernos para gobernar. Cambio de autoridad. Y el quinto punto, de la espera a la promesa cumplida. Se viene un cambio de temporada, iglesia. Y Dios quiere que ese cambio de temporada cada uno lo pueda tomar para su vida, para su familia, para la iglesia, lo pueda tomar para sus hijos, en su trabajo. Ese cambio de temporada viene. David lo tuvo, ese cambio de temporada. De Adulam pasó a Hebrón. Ese es el cambio de temporada. De esconderte, de estar siendo perseguido, vas a pasar a gobernar, autoridad. Pero eso requiere cambio en nuestro carácter, cambio en nuestra identidad. No te tenés que ver lo que sos hoy, te tenés que ver como Dios te ve. David se podría haber anclado ahí y decir, soy un perseguido, soy un refugiado político aquí, en la cueva de Adulam que quedaba en Siclac. Pero no, David se veía reinando, por eso preparó gente. Y es como te tenés que ver vos en esta mañana, reinando, es como Dios te ve, como un rey y como un sacerdote. ¿Amén? Así te ve Dios. Entonces no te veas como poco, no te veas como una persona devastada. Empieza a verte como Dios te ve, como una persona con propósito, como una persona guerrera que va a pelear por su familia. Entonces yo en esta mañana quiero que se pongan de pie y vamos a orar para que haya un cambio de identidad en nuestra vida, un cambio de mentalidad, un cambio
de autoridad y para recibir ese cambio de temporada. Amén. Tenemos que recibir ese cambio de temporada en nuestras vidas. Y yo ahí te pido que dispongas tu corazón, dispongas tu mente y que te hagas responsable de lo que Dios quiere hacer en este año en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero tiene que haber un subir de nivel, subir escalones, en preparación, en comunión con Dios. David se seguía preparando, a tal punto de que él en medio de la cueva preparaba a otros. A tal punto, porque muchos pueden decir, bueno, David estaba en la cueva, ya no era más parte del ejército de Saúl, entonces no entrenaba, ya no entrenaba para la batalla. Uno puede decir, ya no era más parte del ejército de Israel, entonces él ya no entrenaba, ya no mataba gente, porque él era un guerrero. Recuerden que David era un guerrero, por sobre todas las cosas, y él salía a la batalla. Pero David, sin ser parte de Israel, él peleaba batallas para otros, con su ejército. Hasta llegó a pelear para los filisteos, en favor de los filisteos, porque él quería seguir entrenando. No quería secarse. Él era un militar, él era un hombre de guerra, él era un hombre que necesitaba el aceite, necesitaba pelear. Y si no peleó para Israel, peleó para los filisteos, pero en favor de Israel, porque él le hacía creer al rey de Gat, al rey de los filisteos, que él atacaba a Israel, pero en realidad él atacaba a las guarniciones enemigas de Israel, preparando todo para su reino dentro de los años. Él era estratégico y nunca se quedó sin pelear. Él siempre peleaba. Decía conmigo, él peleaba por lo que era suyo. Y Dios te ha bendecido con dones, con talentos. Ponlos a su disposición. Por eso yo siempre les recomiendo a los jóvenes, usen las redes sociales para predicar. A los grandes, reenvíen mensajes de Dios, reenvíenle audios, porque hay gente que está triste, hay gente que está en la cueva, y si está en tu entorno, está dentro de tu cueva. Mándale un mensaje. David hubiera hecho eso si hubiera tenido un teléfono, hubiera mandado mensajes, audios, pero él estaba ahí en la cueva con ellos y los preparaba. Decía conmigo, tengo que preparar gente para que salga del estado de la cueva y llegue a Hebrón, lugar de autoridad. Y esa autoridad Dios quiere darnos en esta mañana. Ese cambio de temporada. ¿Cuántos quieren un cambio de temporada? De la tristeza al gozo, de la amargura a la alegría, de la ceniza a la belleza. Dios quiere cambiarte de una temporada opaca, triste, a una temporada de gozo, de alegría. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, pero tenés que confiar en la palabra de Dios. Amén, de que va a haber un cambio rotundo, un cambio en donde las posesiones de los impíos van a pasar a sus hijos. Amén, a los hijos de Dios. Entonces yo te voy a pedir que alabes a Dios y vamos a orar para que ese cambio de temporada venga sobre tu vida. Dios, en esta mañana te pedimos que ese cambio de temporada que vivió David, en medio de la cueva, en medio de Adulam, en medio de la persecución, en medio de la tristeza, en medio de parecer que nada tenía un futuro, tú lo cambiaste a una posición de gobierno en Hebrón. Pasaron años sin verse cumplir nada. Pero Señor, sabemos que el tiempo de espera se termina y hay un cambio de temporada en nuestra casa, hay un cambio de temporada en nuestra familia. Por eso, Padre, te rogamos que tener el carácter suficiente como lo tuvo David en medio de la cueva de Adulam, que nos formes en autoridad, que nos formes en gobierno para poder administrar lo que tú nos das en esta mañana. Señor, ese cambio de temporada lo recibimos
Hoy, Padre, pasamos de Adulam a Hebrón. Pasamos de la espera a la promesa. Señor, aceptamos esa bendición. Señor, y la cuidamos. Ahí empezó a orar por tus hijos. Empezó a orar por tu familia. Empezó a orar por tus nietos. Señor, te ruego que haya sanidad en mis hijos, en mis hijas. Señor, te ruego que haya... que venga tu palabra a mi familia en el nombre de Jesús. Se corta toda maldición de tristeza, se corta toda maldición de pobreza, se corta toda maldición de miseria en el nombre de Jesús. Toda tristeza hoy se va, se corta, hay un nuevo cambio de temporada en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Padre, de suicidio, todo espíritu de quitarse la vida, todo espíritu de depresión se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de cueva de Adulam se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús porque hay un nuevo cambio de temporada. Oh Espíritu Santo, empieza a operar en los hombres, empieza a operar en las mujeres ese nuevo cambio de mentalidad. A que yo no puedo, no tengo lo suficiente. Hay un nuevo cambio de mentalidad, de pastorcito de ovejas a reinar en Hebrón. Hay un nuevo cambio de mentalidad, de cueva de Adulam, de refugiado, a ser rey. De decirle a Dios, Padre, dame esa visión, dame esa mentalidad, la necesito. Necesito esa nueva identidad, necesito esa nueva mentalidad. Necesito la mentalidad de David, que a pesar de ser perseguido, él siguió luchando. Cambiaba todo a su alrededor. David cambiaba todo a su alrededor. Cambiaba la tristeza en gozo. Cambiaba las deudas de los suyos en mucha abundancia, en botines de guerra. Cambiaba todo. Y eso va a llegar a tu vida. Vas a cambiar las tristezas en botines de oro, en botines de guerra, en botines de victoria, en tesoros. Señor, trae paz a la familia. Ahí levanta tu mano y decir, Señor, yo quiero paz. Señor, yo quiero ordenarme. Yo quiero orden en mi familia. Señor, quiero tu bendición. Porque donde hay orden, hay bendición. Donde hay orden, hay bendición. Señor, rompemos toda iniquidad. Toda iniquidad ancestral en el nombre de Jesús. Haznos libres. Decí ahí, hazme libre, Señor. Haz libre a mi familia. Haz libre mi mente. Las ataduras de mi mente. Oh Señor, tú eres grande y estás operando en este lugar. Señor, bendice a las familias, bendice a las familias. Trae bendición, trae gozo, trae alegría. Muéstranos el camino de Adulam a Hebrón. Muéstranos el camino de un cambio de mentalidad, de un cambio de identidad. De un cambio de ser perseguidos a un cambio de autoridad, a gobernar. Bendito tú eres, Señor. Somos tus hijos, Señor, y te alabamos. Bendito tú eres. Bello tú eres, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu señorío en este lugar, Padre. Que este año sea un año de bendición. Que este año sea un año donde le prediquemos a nuestros amigos. Que este año sea un año en donde invitemos gente. Que este año sea un año en donde evangelicemos. Que este año sea un año en donde nos preparemos. Que este año sea un año en donde estudiemos tu palabra, como lo hizo David en la cueva. Que este año sea un año de adiestramiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay que decir,
lo recibo, Dios. Recibo tu gozo, recibo tu alegría, recibo tu bendición, recibo tu cambio de temporada, Señor. Ya no soy más un fugitivo, sino que voy a reinar y voy a esperar, y en medio de la tristeza, en medio del dolor, voy a seguir en gobierno. David, en medio de la tristeza, en medio del dolor de ser rey, de ver que sus hijos se le iban contra él seguía reinando, se mantenía firme, se mantenía adorando a Dios. Por eso Dios te dice: manténete firme, hijo, manténete firme. Se viene un nuevo cambio de temporada, se viene un nuevo cambio de atmósfera. Manténete firme, manténete en integridad. Yo quiero hacer cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni en ninguna parte del mundo sucedieron. La quiero hacer en tu hogar, la quiero hacer en tu casa, la quiero hacer en tu familia. Por eso te dice Dios: necesito que me busques con tus hijos, necesito que me busques con tu familia, que todos los días dispongas un tiempo para alabarme, para glorificar mi nombre, para estudiar de mi palabra, porque yo quiero que haya autoridad en tu persona, en tu vida. Gloria te damos, Señor.